Como decía Guido, comenzamos una nueva etapa, una nueva tanda de mensajes que van a tener tres partes. Por un lado, vamos a tener el día domingo la celebración donde daremos una parte de la enseñanza, la otra porción la vamos a comer, dicho metafóricamente, en los grupos de fe. Pero todavía hay una tercera porción para aquellos que hagan el curso bíblico de Primera Juan. He titulado el mensaje en esta oportunidad, Oí, vi, toqué. Oí, vi, toqué. Durante el tiempo del apóstol Juan y de algunos de los apóstoles, empezó a surgir como un rumor dentro de la iglesia. El rumor era: Jesús no era humano. Parecía ser un hombre, pero no lo era. Parecía que tocaba las cosas, pero no las tocaba. Y algunos decían, pero lo vimos que multiplicó los panes y los peces y que comió con nosotros. Y otros decían, parecía que comía, pero no comía. Y entonces en la cruz, decían algunos, cuando fue crucificado, ¿acaso no vimos su sangre, su cuerpo que fue mutilado? Parecía. Era como una aparición. Y entonces el apóstol Juan tiene que escribir esta carta, la primera carta de Juan, donde tiene que defender que realmente el Jesús que estuvo con ellos era un Jesús de carne y huesos. Porque si no hubiera sido un Jesús de carne y huesos, todo hubiera sido una falsificación. Todo lo que Él nos enseñó de amar al otro, sufrir por el otro, entregarse por el otro, si Él no era de carne y hueso igual que nosotros, entonces era impracticable, iba a ser impracticable para nosotros. Algunos decían, no tenía carne y hueso, sino que era un espíritu que tenía una apariencia humana, pero no era real. Y pensando en esto, vamos a leer lo que dice Primera Carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Hasta allí nuestra lectura. Seguramente que vosotros leeréis otras versiones de la Biblia y este último texto que hemos leído, en vez de decir y que nuestra alegría sea completa, dice y que vuestra alegría sea completa. A veces ocurre, y ha ocurrido en la Biblia, que cuando los traductores no entienden el sentido de una frase, a veces cambian la palabra, ¿no? Porque los traductores decían, ¿cómo que la alegría de Juan sea completa? No, la alegría de los que van a recibir la carta, no. Lo que ocurría es que había una gran tristeza en la iglesia porque la iglesia se había dividido. El grupo mayoritario, que eran la iglesia que estaba en Samaria, que eran los samaritanos convertidos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y paganos, ¿sí? Y este era el grupo mayoritario en aquel tiempo. Y los samaritanos
habían compartido una enseñanza que por un lado era real y por otro lado trajo un gran problema. Los samaritanos o la iglesia de Samaria compartía de que todos éramos iguales, que todos éramos sacerdotes, que todos teníamos el mismo acceso al Padre Dios, que todos podíamos hacer la misma obra que había hecho Jesucristo y que no había diferencias entre nosotros. Eso era correcto, era bueno, pero eso llevó a un problema. Al problema de empezar a decir, bueno, si tú has tenido tu experiencia con Dios, yo tengo la mía, y la mía no tiene que ser igual que la tuya. Juan y los demás apóstoles dicen que vieron a Jesús, pero también nosotros lo podemos ver. A lo mejor se nos puede aparecer por ahí y demás. Y empezaron a ver otras interpretaciones de la Escritura. Y cada uno decía tener la verdad. Y eso causó una división en la iglesia. Algunos pensaban que Cristo era un espíritu, otros pensaban que Cristo era de carne y huesos, como los apóstoles habían enseñado. Algunos decían, no, es que Dios se metió en el cuerpo de Jesús en el bautismo, cuando recibió el Espíritu Santo, pero cuando llegó a la cruz, ese Espíritu lo abandonó. Y cada uno fue trayendo diferentes enseñanzas, y esto causó una gran tristeza a los apóstoles, en particular al apóstol Juan, que era el más joven del grupo de los apóstoles. Digo joven, pero que en aquel momento ya tenía 100 años o 90 años, ¿no? Entonces, cuando él escribe esta carta, él está pensando en el dolor que ha causado esta división de pensamiento, ¿no? Y por eso dice, para que nuestra alegría sea completa. Quiero que pensemos en que en este pasaje se mencionan varios sentidos de los que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el sentido del oído, a ver si me ayudáis, el sentido del gusto, el sentido del olfato, de la vista y del tacto. Ahora, ¿cuáles de estos sentidos se utilizan aquí en este versículo? Lo leemos de nuevo, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. El verbo se está refiriendo a Jesucristo. Aquí se mencionan 3 de los sentidos. Por un lado, ¿qué tenemos? El oído, ¿sí? La vista y el tacto, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, tenemos oído, vista u ojos y el tacto. Hay 2 que no se mencionan, el gusto y el olfato, el gusto y el olfato. Y notemos que cuando habla de la vista, cuando escribe Juan respecto a la vista, parece una redundancia. Dice así el texto, dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Y con qué ojos lo vas a ver? Parece una redundancia, pero mira lo que viene ahora a continuación. Lo que hemos contemplado. A ver, si lo has visto, ¿lo has contemplado? No. Porque muchos decían, ¿te habrá parecido, Juan? ¿Te habrá parecido? Como cuando, por ejemplo, estamos en la noche y entramos a nuestra casa y está todo oscuro y de pronto vemos ahí una sombra de un hombre que se ha metido dentro de la casa. Encendemos la luz y ¿qué era? El abrigo que habíamos dejado arriba de la silla. Y entonces es como para decirle a Juan, Juan, ¿te habrá parecido? ¿Os habrá parecido? Y dice Juan, no es que lo vimos una vez, no es que lo vimos 2 veces, no es que lo vimos 3 veces, lo contemplamos. ¿Y qué significa contemplar? Es cuando tú miras con detenimiento algo, lo admiras, profundizas, ves los detalles, te impresiona, no solamente cuando muchas veces nos dicen, ¿y fue fulano de tal a la iglesia?
me pareció verle, pero está el otro que se ha sentado al lado, que ha hablado, ¿sí? que le ha dado su número de teléfono y te dice, vino. ¿Y cómo tú sabes que vino? Porque estaba al lado mío, porque hablamos, porque le di mi número de teléfono. Y esto es lo que dice Juan. Lo hemos oído a Jesús, lo hemos visto, lo hemos contemplado. Lo contemplamos cuando oraba y se levantaba temprano por la mañana a orar. Lo contemplamos cuando estuvo al frente de la tumba de Lázaro y lloró. Lo contemplamos cuando estaba allí en la cruz, sangrándose. No es que nos pareció, realmente era Él. Y aparte de eso, lo hemos tocado. ¿Quién de los discípulos podría decir más que todos, es verdad, lo hemos tocado? Tomás, ¿cierto? Dice la Escritura en Hechos 19, versículo 13 al 16, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os ordeno que salgáis. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Estos 7 hijos de este sumo sacerdote utilizaban el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Utilizaban el nombre de Pablo sin conocer a Pablo. Utilizaban la fórmula, pero no tenían la experiencia de conocer a Jesús ni tampoco al apóstol Pablo. Es como que vivían una experiencia prestada. El primer punto de este mensaje es: no vivas de la experiencia ajena. Tenemos 5 sentidos, 5 maneras en que podemos experimentar a Dios. Algunos les es más fácil decir, he oído su voz. He escuchado que Dios me ha hablado. Y los otros que no tienen esa experiencia dicen, ¿y cómo es que a ti te habla y a mí no? Ah, yo tengo esa experiencia. Está el otro que dice, yo he saboreado a Dios. A ver, ¿cómo es eso? Sí, es que cuando estoy con Él es como que siento, percibo, gusto algo diferente. Quien no lo ha experimentado no lo entiende. Hay otras personas que dicen, siento su presencia aquí. Y el otro huele por todos lados y dice, yo no huelo nada, pero yo percibo. Y todo esto lo estamos diciendo a nivel espiritual. Hay otras personas que dicen, he visto que Dios ha estado junto conmigo. ¿A dónde? Que no hemos visto nada. Dice, yo sentía que estaba al lado mío. Lo vi obrando al lado mío. Todo esto espiritualmente. Podemos de esa manera percibir a Dios. Y hay otros que dicen, hasta lo he tocado. ¿Cómo que lo has tocado? Es que lo sentía tan cerca mío, lo sentía como un amigo, lo sentía como que me llevaba de la mano, Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? En una oportunidad nos ocurrió junto con mi esposa que estábamos desesperados en una estación del tren en Polonia, desesperados porque teníamos que cambiarnos de tren, no habíamos conseguido asiento, nadie nos vendía el billete y estábamos allí con nuestro hijo pequeño y no sabíamos realmente qué hacer. Para el colmo de los colmos, llevábamos 6 maletas
Imagínate, mi esposa cargaba al niño y ¿quién cargaba las maletas? Era yo. Entonces lo que hacíamos era, dejábamos las maletas aquí a las 6, y entonces yo cogía 2 maletas y Esther dice, bueno, yo voy a cruzar del otro lado del andén, vale. Le digo, tú mira las maletas. Ella miraba las 4 que quedaban, yo iba para el otro lado, dejaba las maletas y le decía, ahora gira, mira para las otras 2 maletas, que yo voy a mirar las otras 4 que quedaron ahí, ¿no? Y entonces ella se quedaba con 2 y yo me iba con las otras 4. Y en el camino, en el momento, orábamos a Dios y le decíamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque no sabemos cómo vamos a poder hacer esto. Me acuerdo que cuando fui a buscar las 4 maletas, se apareció ahí una persona, cogió 2 maletas y me dijo, sígueme. Yo dije, ¿a dónde? Pero, ¿has visto cuando tú tienes esa convicción de que es Dios y que no es el ladrón que viene a robarte? Que tú has estado orando por algo y Dios te está respondiendo. No pude decir nada. Lo seguí. Él iba llevando 2 maletas. Yo llevé 2 maletas más. Dejamos ahí las 6 y nos dijo, suban a este tren. Y decíamos, si no tenemos billete, pero no nos animamos a decir que no teníamos billete. Subimos al tren. Cuando subimos al tren, al vagón ese, estaba totalmente vacío. Nos miramos con mi esposa y dijimos, bueno, nos sentemos. Entramos en realidad un camarote, nos metimos ahí adentro y ahí esperamos. El tren salió y nosotros íbamos yendo con el tren. De pronto viene la mujer que era la guarda, ¿no? Y entonces nos dice, billetes. Y nos miramos con Esther y decimos, es que no tenemos. No pasa nada, dice, me los pagan ahora. Pagamos el billete. Viajamos solos en ese vagón todo el viaje desde Varsovia hasta Berlín, ¿no? Y todo el tiempo con ese silencio de saber que era Dios que había estado obrando ahí, utilizando otros métodos, no sé cómo, pero nosotros sentimos que Dios nos ayudó, que Dios nos habló, que Dios nos abrió la puerta. No podemos vivir de la experiencia ajena, como le pasaba a estos 7 hijos del sumo sacerdote. Hablaban de Jesús, hablaban de Pablo, pero ¿y la experiencia que ellos tenían con Jesús y con Pablo? No la tenían. Entonces el mismo demonio les dice, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero vosotros, ¿quiénes sois? Podemos vivir de la experiencia ajena de nuestros padres. No, que mi padre fue pastor. Y bueno, ¿y tú? Ah, no, yo soy el hijo, pero no tiene nada que ver. Tú tienes que tener tu propia experiencia espiritual. No, lo que pasa es que mi madre era muy espiritual, ya falleció. Bueno, pero ¿y tú? ¿Tú cuál es tu experiencia espiritual? Lo que pasa es que mi abuelito participó en la traducción de la Biblia. Perfecto. ¿Y tú? ¿Y tú? Lo que pasa es que nosotros venimos de una familia de creyentes de muchos años. Perfecto. Pero ¿y tú? ¿Cuál es tu experiencia? No vivas de la experiencia ajena. Siguiente pasaje, Juan 20, 24 al 25, que esto responde a la pregunta que habíamos hecho. ¿Quién es el discípulo que se podía jactar que realmente había tocado a Jesús? Y bien habéis respondido Tomás, pero lo leamos. Dice la Escritura Juan 20, 24, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, o sea, 7 días después, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó.
la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Muchas veces al leer este pasaje de la Escritura, nos la tomamos con Tomás y decimos, Tomás, que eres un incrédulo. Pero fíjate que Jesús tiene una actitud muy diferente con Tomás. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció. Ninguno de los otros podían decir, nosotros creímos sin verle. No, si le habían visto. Tomás era el que no había visto. Y él pone una condición a los discípulos. Si yo no lo veo y no lo toco, no voy a creer. Y cuando aparece Jesús 7 días después, lo primero que hace es encontrarse con Tomás. No se encuentra con Tomás y le dice, mira, hombre de poca fe, ¿sabes qué? No te voy a dar nada. No, al contrario. Lo que le dice Jesús es, Tomás, ven. ¿Qué querías? ¿Me querías ver? Aquí estoy. ¿Me querías tocar? Tócame. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando algunas personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo no pueden creer y necesitan una experiencia especial, espiritual, profunda con Dios, le pidamos a Dios una experiencia para esta persona. Porque Dios es el que más interesado está en mostrarse a esa persona. ¿Qué necesita tu amigo, tu familiar, tu compañero de trabajo, tu vecino para creer? ¿Por qué no le dices a Dios en la oración, cada vez que oramos por aquellos que no son cristianos, Señor, que realmente tengan una experiencia contigo, que se convenzan? Es por eso que podríamos decir, el segundo punto del mensaje en esta oportunidad es, busca tu propia experiencia. No importa lo que haya vivido tu padre, tu madre, tu abuelito, la iglesia donde tú ibas, la iglesia donde estás ahora, tu pareja, tus hijos, el tío, la tía, no interesa lo que ellos hayan experimentado. Si tú necesitas ver, Dios te va a mostrar. Si tú necesitas para que tu fe salga a la luz, para que tu fe de alguna manera brote y se expanda, tú necesitas oír, Dios te va a dejar oír. Si tú lo que necesitas es tocar, Dios te va a permitir tocar. Pero no quizás a la manera que nosotros lo estamos pensando, que se va a aparecer mañana Dios y nos va a decir, tócame, mírame, óyeme, sino Dios tiene sus maneras. Tiene sus métodos. Y cuando Dios se encara con cada uno de nosotros, nos convence. Quizás tú puedas decir, yo no puedo convencer a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar, pero Dios sí. Dios es aquel que puede pelear con un Jacob y vencerlo. Y al final queda convencido. Dios puede pelear, entre comillas, con Moisés cuando le dice, no voy a ir, y al final le gana Dios a Moisés. Dios tiene el poder de hacerlo. Así que busca tu propia experiencia y ora por tu vecino, por tu familiar, para que ellos también tengan su propia experiencia con Dios. Yo te he contado recién mi experiencia, algo de mi experiencia. Y yo estoy seguro que si tú te vienes aquí y utilizas el micrófono, tú contarás tu experiencia, lo que a ti te pasó con Dios que te convenció, que dijiste, Dios estaba ahí conmigo. Dice el versículo de Job, capítulo 42, versículos 5 al 6, muy conocido, lo recordamos. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job estaba sufriendo muchísimo y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, él empieza a decir cosas en contra de Dios, a enojarse con Dios.
y Dios lo deja hablar. Lo deja. Y cuando Job se cansa de hablar en contra de Dios, de quejarse de su dolor y demás, entonces Dios dice, ahora me toca a mí. Y cuando Dios lo interpela a Job, Job se derrite. Y dice esta expresión, que fíjate que yo no sé cómo tú puedes tomar esta expresión. A mí me cuesta tomarla literalmente. Pero así es como la manifiesta Job. Dice Job, de oídas te había oído, en otras palabras, me lo contaron de ti. Yo simplemente sabía de ti lo que me habían enseñado los otros. Y dice Job, pero ahora te veo con mis propios ojos. La Escritura dice que nadie vio jamás a Dios y quedó vivo. ¿Pero qué quería decir Job con esto? ¿Qué quería decir? Es que Dios lo había convencido de tal forma que al final él tiene que decir, antes lo oía, pero ahora lo veo. Y una de las cosas que tendríamos que aspirar todos los cristianos es a buscar una experiencia mayor. Si tu experiencia fue la de oír, ¿por qué no subes a otra experiencia? ¿Por qué no buscas otra experiencia mayor con Dios? ¿Por qué no buscas la experiencia de tocar? ¿Por qué no buscas la experiencia de oler, de gustar? Pasar a otra experiencia. Todos nosotros nos podemos ahora dividir y decir, a ver, ¿qué experiencia hemos tenido cada uno? Y yo esto, lo otro. Y cuando oímos la experiencia del otro decimos, oye, yo esa no la tuve. Yo no he experimentado lo que tú has experimentado. Y es muy importante entender que en la vida cristiana no vivimos en una meseta. En la vida cristiana Dios nos ha puesto en una montaña. Y en la montaña, para poder avanzar, hay que escalar, hay que subir. Y cada vez que subimos un poco más, tenemos una visión más amplia de Dios. Conocemos un poco más de Él. Quizás una oración nuestra podría ser en este tiempo, permíteme descubrir algo nuevo de ti, Señor. Déjame ver algo que hasta ahora no he visto. Déjame oír algo de ti que hasta ahora no he oído. Quiero experimentar algo mayor de la experiencia que he tenido contigo hasta ahora. Dice Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro y Juan predican la palabra de Dios y los gobernantes no les gusta nada, porque en la predicación lo que decían Pedro y Juan era que Jesús había muerto. Y la gente decía, ¿y quién lo mató? Y Pedro y Juan decían, los gobernantes nuestros, los religiosos nuestros, los guías espirituales nuestros, esos lo denunciaron los romanos y al final terminó Jesús muerto. Claro, y esto no gustaba nada. Entonces dice así el relato. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedeceros a vosotros en vez de obedecerlo a Él? A Dios. Juzgadlo vosotros mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Aquí aparecen nuevamente estas dos expresiones, que son también las que utiliza Juan. Juan utiliza tres. Hemos oído, hemos visto y hemos tocado. Y acá, frente a los gobernantes, utilizan dos de ellas. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Respecto a Jesús. Es por eso que podríamos decir en este cuarto punto del mensaje, no calles tu experiencia.
Todos nosotros hemos tenido una experiencia con Dios. Alguno puede decir, mi experiencia es pequeñita. Bueno, pero no te la calles, compártesela a otro. Podemos compartir nuestra experiencia de Dios con nuestra pareja, podemos compartir nuestra experiencia de Dios con nuestros hijos, podemos compartir nuestra experiencia de Dios con nuestros compañeros de trabajo. No nos callemos nuestra experiencia con Dios. Con el vecino, aquel vecino que siempre se queja y reniega de todo. Yo tengo unos vecinos que siempre se quejan, reniegan de todo. Cada vez que nos juntamos a hablar, siempre me dicen lo mismo. Vamos de mal en peor, Eugenio. ¿A dónde vamos a ir con esta sequía? Y le digo, pero ¿se ven algunas nubes negras ahí? No, me dice. No va a caer nada de agua. Y cuando cae agua, esos mismos vecinos me dicen, no, pero es muy poco lo que ha caído. Siempre negativos, siempre negativos. Y es verdad, yo tengo que nadar contracorriente con ellos. Porque si me dejo empapar de su negatividad, termino diciendo exactamente lo mismo. Es más fácil con tu compañero de trabajo hablar el mismo lenguaje que él, que tú puedas cambiar la situación y en esa situación meter a Dios. Decía uno de mis vecinos, ¿qué habremos hecho? ¿Qué mal habremos hecho para que Dios nos castigue así? Digo, me la has dejado regalada, en bandeja me la has entregado. Y le digo, será por nuestros pecados, ¿no? Sí, dice, pero yo no he hecho nada. ¡Ay! Le digo, eso es lo que pensamos todos, que no hemos hecho nada, pero yo soy el más pecador de todos. Eugenio, ¿tú eres pecador? Sí, lo soy, y tú también. No lo niegues. Y ahí empezamos a hablar. Lo importante es que esa oportunidad que tú tienes, aprovecharla. Imagínate, Pedro y Juan están encarcelados y siguen hablando de Jesús. Pedro y Juan han sido golpeados y siguen hablando de Jesús. Y cuando buscan intimidarlos para que no hablen más, ellos que dicen, lo sentimos, pero no podemos callar aquello que hemos visto y que hemos oído. Así que aprovechemos la experiencia que hemos tenido con Dios y la compartamos con otros. No importa cuál sea. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio espiritual cada vez que tú compartes. Déjame compartírtelo en esta hora. Dice la Escritura lo siguiente: quien es fiel en lo poco, Dios, ¿qué dice? Lo va a poner sobre más. Lo va a poner sobre más. Y muchas veces uno dice, ¡ay, Señor, yo quiero más de ti! Y el Señor te dice, bueno, comparte lo que tú tienes. ¡Ay, Señor, yo quiero oír más de tu voz! Comparte la voz que ya has oído de mí. Señor, es que yo quiero tener una visión más amplia de tu persona. Comparte la visión que hasta ahora tienes. Y cuando nosotros compartimos esa experiencia que hemos tenido, no la hemos callado, ¿sabes lo que hace Dios? Nos pone sobre más. Es un principio espiritual. No solamente a nivel económico, material, sino también a nivel espiritual. Dios nos pone sobre más. Dios nos pone sobre más. Así que no calles tu experiencia. Y me gustaría que pensáramos en esta hora en estos 5 sentidos para percibir a Dios que hemos hablado. 5 sentidos tenemos. Tenemos los oídos, tenemos el gusto, el olfato, los ojos, el tacto. Y Dios va a utilizar estos sentidos para que nosotros tengamos experiencia con Él. Todo no pasa por leer, sino también pasa por tocar. Todo no pasa por razonarlo, sino muchas veces Dios quiere que veamos cosas, que podamos sentirle a Él de tal forma que uno diga, mira, yo no puedo explicarte cómo, pero yo siento que Dios está aquí. Porque lo siento. Y tú dices, pero ¿cómo lo puedes sentir? No sé, pero Él me permite sentirlo. He visto a Dios obrando ahí en la calle o con mi familiar o en el trabajo. ¿Y cómo que le has visto? Mira, yo no te puedo explicar cómo le he visto,
pero yo he visto que la mano de Dios ha estado ahí. Habíamos dicho, en primer lugar, no vivas de la experiencia ajena. Si alguno de los que estamos aquí estamos viviendo de la experiencia de nuestro abuelito, de nuestra madre, de nuestro padre, es tiempo de que tú busques tu propia experiencia. También habíamos dicho que hay que buscar la propia experiencia, pero esa experiencia que es única, tuya, personal, que no es de nadie más. No que de pronto uno dice, esto Dios me lo ha regalado a mí. Y para regalos, el Espíritu Santo es especialista. ¿Por qué? Dice la Escritura que Él no nos da los dones a todos de la misma manera, sino que Él da a cada uno en particular como Él quiere. Y cuando Dios se manifiesta así, a cada uno en particular como Él quiere. Así que si tú estás mirando a tu vecino y decir, Señor, yo quiero lo de él, te estás perdiendo lo que Dios ha preparado para ti. Busca una experiencia mayor, decíamos. Hemos experimentado esto. ¿Esto es todo? No, esto no es todo, amigos. Hay más. Así que cuando te vayas a tu casa durante esta semana, acuérdate de algo. Hay más. Y depende de nosotros abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios pueda poner más. Y por último habíamos dicho, no calles tu experiencia. Porque cuando nos la callamos, se pudre dentro de nosotros. Pero cuando no la callamos, Dios nos pone sobre más. Al final vamos a terminar diciéndonos los unos a los otros, busca una experiencia mayor con Dios. Podemos ir practicándolo. A ver, mira a la persona que está al lado tuyo, ¿sí? Si tienes alguno a tu lado, y dile, busca una experiencia mayor con Dios.